Shalom. Vamos a continuar con las Parshot. Estamos en el libro de Shemot, Parashat Mishpatim, capítulo 21, versículo 2 al 6. Leemos en la Torah. Si compras un siervo hebreo, 6 años trabajará, y en el 7º año saldrá libre gratuitamente. Si vino solo, solo saldrá. Si es marido de una mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le proporciona una mujer y ella da a luz para él hijos o hijas, la mujer y sus niños serán de su señor, y él saldrá solo. Pero si el siervo dice, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, ¿no saldré libre? Entonces su señor lo llevará ante los jueces, y lo acercará a la puerta o a la jamba, y su señor le perforará la oreja con una lesna, y él le servirá para siempre. Y esto es lo que se lee en la Torah. Bien, vamos a hablar acerca de la compra de los siervos. Bueno, la Torah está hablando de hace muchos años, cuando había los conceptos de la esclavitud en la humanidad. A pesar de esto, la Torah menciona que como el pueblo de Israel habíamos permanecido esclavos en Israel, no deberíamos nosotros tener un comportamiento atroz con nuestros siervos. O sea, no debemos ensañarnos, pues también son seres humanos, ¿ya? Así que se regulan los conceptos de la esclavitud y se manejarán como servidumbre, porque no será como se conoce el concepto de esclavitud en el mundo de aquella época, en el mundo antiguo. Entonces, hoy en día, por supuesto, que estos conceptos están superados. No es necesario que nosotros ahora pensemos que la Torah nos está obligando a comprar siervos para poder cumplir con esa mitzvah, de ninguna manera, ¿ya? No es una mitzvah que viene sino por situaciones circunstanciales, o sea, circunstancias y la forma de vida de aquella época. Lo mejor es que no hubiera esclavos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros debemos entender esto, a pesar de ello tiene una enseñanza, que es lo que vamos a encontrar. Muy bien, dice la Torah que si nosotros hiciéramos siervos, si algún amo hiciera siervos, entonces deberá tener el siervo, abedim, siervos. Entonces, si alguna persona llegara a ser siervo, o sea, que tendría que venderse. Una persona, por causa de sus deudas, tendría que venir a vender sus servicios. La Torah menciona que el tiempo de sus servicios va a ser por 6 años. Esta cantidad de tiempo deberá vender sus servicios. ¿Por qué tuvo que vender sus servicios? Porque no pudo vivir de la forma correcta, porque no supo administrar su vida y sus bienes. Los despilfarró, no trabajó, no tomó importancia a la situación material en su vida, y entonces eso lo lleva a un estado de esclavitud, ¿ya? Ahora, la Torah menciona que si alguno llegara a esa situación, entonces el amo, el hebreo que lo adquiere, va a poder sostener su vida por 6 años. O sea, él a cambio de trabajo, pero ya no va a administrar su vida él. El esclavo ya no va a administrar su vida, la va a administrar el amo. ¿Por qué? Porque él no supo administrar, cuando andaba libre, no supo administrar su vida. Entonces hay que ponerle a un administrador. Ese administrador le va a administrar su vida por 6 años. Ahora, debe tomar en cuenta que es su condición, el esclavo, en su condición es un ser humano como él. Solo es un administrador. Por eso, más adelante va a hablar muchas leyes acerca de cómo más vamos a proteger a los esclavos en manos de los amos, para evitar que algún amo
quiera aprovecharse de la esclavitud de algún hombre, de la servidumbre de algún hombre, ¿entiendes? Entonces la ley menciona que no podemos ensañarnos con ellos. Así que en el 7º año lo dejará ir libre. Lo deja ir libre. Si acaso este hombre, en el 7º año, y esos durante 6 años, él ya venía con su esposa, es decir, como ya es siervo del amo, entonces se trajo a su familia y a sus hijos, para que trabajen y él viva con ellos, para que trabajen esos 6 años con el amo, para el amo. Y está su esposa y sus hijos y él les lleva el alimento, todos son alimentados ahora por el amo. ¿Ya? Eso es parte del convenio, en el cual él va a rentar su tiempo por 6 años, a cambio de su sustento y su vida. En el 7º año va a recuperar su libertad junto con toda su familia, porque ya él vino con su familia a la servidumbre. ¿Ya? Ahora, pero si resulta que el amo es el que también tuvo una esclava soltera, una sierva soltera, y él es un siervo soltero, entonces decide él, porque también en aquella época las siervas dan hijos para el amo, tienen hijos para el amo, sea que se pueda llegar el amo a la sierva, o sea que el amo le diga a un siervo que se case con su sierva para que tenga hijos, y los hijos son del bien del amo, porque la voluntad del siervo le pertenece al amo, ¿entiendes? Entonces, si este siervo termina siendo soltero y se casa en su servidumbre de los 6 años, se casa con una muchacha, y entonces, y luego tiene niños, o sea, está la señora, y están los niñitos, entonces el siervo, siendo que le proveyó el amo, su familia, la familia que hoy tiene, él dice, yo no me quiero ir de casa, porque yo amo a mi esposa y a mis hijos. Yo estoy bien contento en la casa, pues. Estoy contento en la casa. Yo quiero quedarme aquí. Yo quiero seguir con usted, porque mi vida ya es estar al lado de usted. Entonces, continúa una mitzvah acerca de esta servidumbre. Dice, entonces, en el 7º año, siendo que él prefiere quedarse con el amo, entonces lo van a acercar a las jambas de la puerta, que es una puerta, ¿no? Y vas a acercar a la jamba de la puerta. Aquí traerás al esclavo, al siervo, y aquí en la jamba de la puerta, tomarás su oreja y le perforarás con un punzón y le harás un bocado a la oreja, un martillo y ¡pam! Y le saca un bocado a la oreja. Entonces, ¿por qué la Torah menciona esto? Es una marca y seña que va a hablar de que ya ahora el siervo quiere quedarse para siempre con su amo, que le facilita toda esta vida. Pero ¿quién debiera poder darse esta vida por sí mismo? El siervo. Debiera en el 7º año comenzar otra vez su vida. Borrón y cuenta nueva, vuelva a empezar. Te equivocaste durante toda tu vida que te llevó a la servidumbre, pero ya en 6 años ya viste al amo cómo te administró, aprendiste de cómo debieras vivir la vida. Ves, sal y continúa afuera viviendo tu vida. ¿Ya? Si él amara su libertad y a su familia, estos siervos a su vez pueden ser liberados en el futuro. Si él paga la recompensa para la liberación de esta familia, él estando libre, trabaja y paga esto y cubre esto, tiene a su familia consigo. ¿Ya? Pero decide no vivir esa vida tan difícil, porque eso sería difícil para él. Tener que volver a su libertad, saber administrar ahora su propia vida y trabajar para poder liberar a su familia, eso sería lo correcto.
Pero como no quiere hacerlo, él considera que no tiene la capacidad de tener ese compromiso tan grande, entonces mejor prefiere pasar a la jamba de la puerta y perforarle, que le perforen la oreja, señal de que va a ser esclavo, siervo de su amo para siempre. Ahora, ¿por qué en la jamba? Porque en las jambas de la puerta, ¿qué hay en las puertas de la casa? Al lado derecho, la mesuzá. La mesuzá, la cual contiene un pliego en el cual están escritas nuestras obligaciones para con Hakadosh Baruj Hu. Y cuando una persona sirve a un amo, no tiene las mismas exigencias a Hakadosh Baruj Hu para él, porque la voluntad del siervo le pertenece al amo. Lo que puede hacer Hakadosh Baruj Hu es ordenarle cosas a él para con el siervo, pero ya no le puede ordenar al siervo, no puede pasar a Hakadosh Baruj Hu por encima de la voluntad del amo, de ese hombre. Sí le puede exigir al hombre que haga con su siervo, por ejemplo, que le dé el día de Shabbat libre. Pero ya no le puede ordenar nada a Hakadosh Baruj Hu directamente al siervo, porque la voluntad del siervo le pertenece al amo. Y entonces, como esa libertad a obedecer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu, a poner nuestra voluntad a servidumbre de Hakadosh Baruj Hu, está escrita en la mesuzá, entonces allí es llevado esta persona a la puerta para que recuerde que no quiso oír lo que dice Hakadosh Baruj Hu, no quiso esforzarse y tener esa tenacidad. Esa es la razón de por qué él es siervo. ¿Entiendes? Una persona que no quiere vivir de acuerdo a lo que la voluntad de Hakadosh Baruj Hu tiene para él, y no quiere poner su voluntad al servicio de Hakadosh Baruj Hu, tiene una actitud de siervo, es esclavo. Su voluntad no le pertenece. La única fórmula para que una persona posea su voluntad es que sirva a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu y exprese esa libertad. ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros podemos aprender de este texto. Por eso se narran estas figuras. Lo que quiere que nosotros entendamos hoy en día es exactamente esto. No que hagamos y busquemos hoy en día volver a ser esclavos y siervos. No. Nos está diciendo que es una actitud equivocada no permitir que nuestra voluntad sirva a Hakadosh Baruj Hu con libertad. O sea, todos y cada uno de nosotros. Aquella persona en este mundo que no quiere servir a Hakadosh Baruj Hu es un esclavo, es un siervo, tiene un amo. Hakadosh Baruj Hu no le puede exigir a él, pero a los libres, Hakadosh Baruj Hu les exige que se conduzcan de acuerdo a sus términos, de acuerdo a su Torah. ¿Saben? Entonces, ¿qué es lo que desea Hakadosh Baruj Hu para nosotros? Como resumen de esto, que seamos libres para poder servirlo a él. La libertad. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.